Nuestra justificación para estar esta tarde aquí no es otra que el profundo convencimiento de que la realidad de las tierras dominadas por la monarquía castellana en los siglos XVI y XVII, cuando menos, si no más, tienen su conexión con la realidad de los territorios peninsulares de esa misma monarquía castellana en el siglo XV y no en los siglos XVI y XVII y sus siguientes. La historiografía, tanto la hispana como la europea o la latinoamericana, se han empeñado, salvo honrosas excepciones, en convencernos de que las instituciones, la legislación, el pensamiento, la religiosidad de Castilla en el siglo XVI y del periodo moderno eran el modelo perfecto, el canon objeto de comparación, mientras que en los territorios americanos esta estructura perfecta de la monarquía castellana se desviaba de sus contenidos, se adulteraba, se corrompía por incapacidad de sus gobernantes y de los pueblos, dando lugar a modelos bastardos que hacían ineficiente la administración colonial. Creemos que el conocimiento de la realidad medieval hispana, más en concreto castellana y especialmente de la realidad de la Andalucía bética del siglo XV, ha de servir para conocer los orígenes de las instituciones que evolucionaron, adaptándose a la realidad social, espacial, cultural, mental, de un lado y del otro del Atlántico. No hay desviación bastarda, tan solo evoluciones diferentes a ambos lados del Atlántico de una realidad común, que no es la Castilla del siglo XVI, sino la Castilla de fines del siglo XV. Y eso es lo que me justifica para hablarles a ustedes de ese periodo finisecular del siglo XV que modifica la realidad castellana del XVI y la americana del XVI. No se comparen con la Castilla del XVI, porque la Castilla del XVI es otra cosa. Busquen sus orígenes de la Castilla de fines del siglo XV. Y esa es mi pelea desde ese año 2000, ya de decir que con escaso éxito. Siguen comparándose ustedes con el siglo XVI y la historiografía sigue empeñada en buscar el siglo XVI como elemento comparativo. La segunda de las justificaciones viene de los temas que uno trata, la historia de la Iglesia. Y una breve consideración sobre la historia de la Iglesia y los historiadores. Normalmente la historia de la Iglesia ha sido considerada y planteada desde una perspectiva historiográfica tradicional como la historia de los clérigos, a lo sumo de los clérigos, cuando no, en la inmensa mayoría de las ocasiones, de la jerarquía eclesiástica, de los obispos, de los abades, de los priores, de los cardenales o del Papa, como mucho. Esa historia de la Iglesia que hablaba de eclesiástico estaba hecha por eclesiásticos y con el fin y objeto de ser consumida por eclesiásticos. Sin embargo, el profesor Sánchez Herrero, mi maestro, en una de sus múltiples conversaciones, se planteaba la necesidad de hacer una historia de la Iglesia que ampliara estos esquemas tradicionales que encorsetaban y restringían de forma evidente la propia historia de la Iglesia. Planteaba, y en ello le sigo, la necesidad de realizar una historia del laicado, realizada por laicos para ser leída por laicos. Introducir la historia de la Iglesia como un elemento más de la propia historia general. No es algo distinto a la historia general. Se trataría de demostrar con ello, con esa historia del laicado, que la forma de transmitir, de vivir y de recibir un mensaje, inamovible por su carácter divino, que siendo creación de hombres se encuentra sometido a los cambios históricos, hace nacer un Dios nuevo a los ojos de los hombres, tan cercano o alejado de la realidad del mismo Dios como una formulación anterior, sin por ello variar lo inmutable del mensaje divino. Es decir, los hombres perciben Dios distinto sin que por ello Dios mute o cambie.
Lo que cambian son los hombres y la visión que los hombres tienen de ese Dios. En ese proceso de transformación que inicia el laicado hasta su concreción en la definición jerárquica, se producen acciones que podríamos denominar de flujo y reflujo, desde lo eclesial a lo laico, que complican ese panorama y la percepción de las inquietudes del laicado, que al final de todo el proceso aparece mediatizado en sus planteamientos, porque es la jerarquía la que al final acaba canonizando y apropiándose de las propias necesidades de los laicos. Aparecen así los laicos tan solo como receptores de normas y de obligaciones que no son propuestas por ellos, sino por los eclesiásticos, cuando lo cierto es que es el conjunto de la Iglesia, y cuando hablo de Iglesia hablo de laicado, que es la inmensa mayoría de la población que conforma la Iglesia, pues el conjunto de la Iglesia, donde los laicos, vuelvo a insistir, juegan un importante papel, es la que determina las normas. Ya le gustaría a la jerarquía eclesiástica determinar las normas de comportamiento de los laicos, pero no, son los laicos. Por lo tanto, el laicado no solo calla y paga, que es a lo que la Iglesia jerárquica nos tiene acostumbrados, sino que en la medida de lo posible habla e intenta no pagar. Así que desde esa visión, de esa presencia del laicado, es como nos hemos planteado el trabajo y las reflexiones que hoy les voy a exponer, ya que esa es la visión que nos ha llevado a estudiar, aparte de a beatas, eremitas y otros componentes, a las hermandades y a las cofradías, porque son las hermandades y las cofradías, en su inmensa mayoría, hay alguna excepción, fueron creadas y estuvieron compuestas por laicos. Las cofradías son y han sido a lo largo de toda su historia las instituciones eclesiásticas más auténticamente laicales y de laicos. Creo que con explicarle a ustedes que me dedico a la historia medieval y estoy en América, y explicarle a ustedes que me dedico a la historia de la Iglesia, pero no de los eclesiásticos, espero que vean ustedes el interés y la importancia del tema y la dificultad del asunto. Ahora solo me falta exponerle a ustedes pues, cómo vamos a organizarnos a la hora de exponer estas cuestiones, es decir, el modo de exposición. Voy a primero exponer algunos conceptos sobre cofradías y hermandades, para más tarde centrarme en las cofradías de Semana Santa, analizando las razones de su nacimiento y de su topología, para terminar con algunas reflexiones que son más bien preguntas a modo de conclusión. La primera cuestión que uno se plantea es dos palabras para una misma realidad, hermandad y cofradía. En principio las dos proceden del mismo ámbito, el germanus, de donde viene hermandad, el hermano, y por lo tanto el confrater, donde viene cofradía, es el que va con el hermano. Así que tanto la hermandad como la cofradía serían el conjunto de aquellos que se encuentran hermanados o confraternizados, como ustedes quieran. Pero el Código de Derecho Canónico, al que ayer ya hice alusión, de 1917, define ya claramente qué son ambos conceptos. Actualmente usamos, y yo las voy a emplear de manera sinónima ambas palabras, pero he de decirle que la hermandad es una asociación constituida a modo de cuerpo orgánico que tienen por fin ejercer obras de caridad o de piedad. Eso es una hermandad. ¿Y una cofradía? Pues bien, la cofradía es cuando esta hermandad se dedica al culto público y entonces recibe el nombre de cofradía. Hermandad es a lo largo del año, cofradía es en la salida procesional. Cuando la salida procesional se convierte en lo más importante, el fin último es la que define la propia hermandad. Y así que no es infrecuente que el hecho de salir en procesión defina a aquellos que lo hacen como cofrades, no solo en el momento de la cofradía, sino a lo largo del todo.
Esas cofradías o hermandades, ya digo que lo voy a usar indistintamente, no creo que haya que hacer más precisión que esa de naturaleza jurídica, han existido siempre en el cristianismo, es decir, no son ni un invento moderno, ni contemporáneo, ni de la Edad Media, ni de ningún tiempo. No nacen ni en el siglo XIII, ni en el XIV, ni en el XIX. La primera cofradía, si ustedes quieren, nace con Jesús y sus apóstoles y sus discípulos, o nace con María y los apóstoles reunidos en el cenáculo después de la muerte o después de la resurrección de Jesús, o en el momento de la Pascua de Pentecostés, en el cual el Espíritu Santo baja y ya cada uno se va y se disuelve. Y por lo tanto, es una actividad propia de la Iglesia desde sus orígenes y llega hasta el día de hoy. Pero esas cofradías son muchas y diferentes y no una sola. Y todas en general y cada una en su concreción particular han ido evolucionando con el tiempo. La diversidad de esas cofradías va a proceder de diferentes fines. Yo solo voy a señalar algunos o los más naturales, importantes o frecuentes. Fines que tienen las cofradías. Las cultuales, que son las más frecuentes, son la devoción o el culto a los santos, son las más antiguas, son las más numerosas, son de época medieval casi todas, o por lo menos arrancan en época medieval, en el siglo XI, en el XII, en el XIII, y han continuado hasta nuestros días. Son las cofradías de María, que son algo más tardías que la de los santos, son del XII en adelante. Son las cofradías dedicadas al culto y a la devoción a Cristo, que son del XIV y del XV en adelante, o son las cofradías de Semana Santa o pasionales, que ya son del siglo XVI en adelante, o las sacramentales a partir de mediados del XVI, aunque hay algunas de inicio de ese mismo siglo XVI, o la del Sagrado Corazón de Jesús, al cual también allí hacíamos referencia, que son del siglo XVIII, y la devoción se concreta en el siglo XIX, o son la del ánima bendita, del purgatorio, es decir, todas ellas son culturales, prestan culto a una devoción, a una advocación. Es lo que todos consideramos que es una cofradía. Bien, junto a esas cofradías devocionales están las que se dedican al entierro de los difuntos. Han existido cofradías parroquiales que el único fin que tienen es enterrar a los difuntos. La Santa Caridad en Andalucía se dedica al entierro de los difuntos. Y lo normal es que cualquiera de estas culturales a las que hemos hecho referencia antes incluyan dentro de su estatuto también enterrar a los difuntos. Por lo tanto, estas funciones o estas divisiones de las cofradías nos permiten ver cuál es la principal, pero no solamente cumplen con una de ellas. Otras, atenciones hospitalarias. Por lo tanto, cofradías hospitalarias son las que tienen un pequeño hospital en el cual asilan a aquellos cofrades que se encuentran necesitados de atención, porque piensen ustedes que cuando hablamos de hospitales, por lo menos hasta el siglo XVII, lo que estamos hablando más bien son de residencias, donde uno se cobija en el momento último de la enfermedad o de la incapacidad. Es decir, uno no va al hospital a buscar cura, uno va al hospital a buscar la muerte en paz, con las atenciones y los cuidados necesarios. Excepcionalmente uno sale del hospital, pero lo normal es que estas pequeñas cofradías tuvieran hospitales para dar un buen morir. Ese buen morir nos llevaría a otras atenciones benéfico-asistenciales, es decir, no solo la atención hospitalaria de la muerte, sino cualquier otra, por ejemplo, ayudar a los cofrades enfermos, remediar a las viudas, dotar a las doncellas para el matrimonio, dotar a las mujeres para entrar en vida religiosa, ayudar a la redención de cautivos, a la recogida de trigo para donarlo en tiempo de escasez, a la atención a los presos y así un largo etcétera. Otras se dedican a la difusión de la doctrina cristiana, formándose cofradías de la doctrina cristiana o cofradías de conversos, o otras a la construcción, a la creación de una iglesia catedral, de otras iglesias, de centros nacionales, de puentes, de caminos. Camino de Santiago se hacía a base de llevar una piedra colgada en el cuello desde que uno salía de su lugar de origen, para que al final del camino, cuando ya no había piedra,
uno se descolgaba la piedra y la colocaba. Entonces iba ayudando a hacer el camino. Y había cofradías que se encargaban pues, de colocar la piedra en su sitio, de hacer las tareas o de hacerlo bien. La tentación última es ir con el dinero y no llevar la piedra. Entonces se paga uno, compra la piedra 2 metros antes de que se acabe el camino, que siempre habrá alguien dispuesto a venderla. Otras cofradías, pues, agrupación o a un oficio o a un grupo humano de cualquier naturaleza, las tenemos cofradías de la misma etnia, son las de negro, de negrito, de moreno, de mulato, de indio. Otros agrupan a personas de la misma región, normalmente bajo la vocación de una virgen que sea propia de esa región, la Virgen de Montserrat, para los catalanes, o la del Pilar para los aragoneses. Otras son del mismo grupo social, las cofradías de caballeros, de escuderos, de hidalgo. Otras, y esas también son muy frecuentes y normalmente aparecen vinculadas a las primeras cultuales, sobre todo a la de los santos, son las que agrupan a personas de un mismo oficio, de una misma profesión, de una misma función, sastre, zapatero, carretero. Cada uno tiene un santo patrón, que es el que los vincula, así que también serían cultuales, pero al mismo tiempo también enterrarían a sus difuntos, que los habrían dejado previamente en un pequeño hospitalito y habían ayudado a sus viudas, es decir, que el conjunto se completa. Otras surgen para la acción política o el mantenimiento del orden temporal, como son algunas cofradías militares. En la Andalucía del siglo XV, todas las localidades tenían una cofradía militar, que lo que hacía era comprometerse a defender la fe en el caso de que los musulmanes atacaran y penetraran en el territorio y por lo tanto dar hasta la última gota de su sangre en la defensa de la fe, de su sangre, de sus mujeres, de sus casas y de sus campos, porque no solo dejaban la fe en el momento, así que son bastante frecuentes. Otras son cofradías fundadas para los fines más diversos. Les pongo un ejemplo. Se funda una cofradía en el año 1127 en Tarragona, porque les habían quitado el obispado. Y entonces, para reivindicar la existencia del obispado en Tarragona, pues se creó una cofradía que todavía sigue hoy reivindicando la existencia del obispado. Como ven, no siempre se cumplen los fines que la cofradía persigue, pero ya digo, cofradías las pueden ustedes encontrar de cualquier tipo. Dentro de esa tipología, pues llegamos a las cofradías de Semana Santa, que son un tipo de todas estas muchas, que también van a cumplir parte de esa función. Esas cofradías tendremos que intentar definirlas para no confundirlas ni mezclarlas con el resto de cofradías de todas estas que hemos referido. Entendemos que una cofradía de Semana Santa o de Pasión es una asociación de fieles, en la mayoría de los casos exclusivamente laicos, a los cuales unen dos elementos. En primer lugar, la contemplación de la pasión y muerte de Cristo, y en segundo lugar, la imitación de los dolores de Cristo en su pasión y muerte, por medio de una penitencia pública que se concreta en una autoflagelación, aunque más adelante se pudo concretar en otro tipo de penitencia. Llevada a cabo esa autoflagelación durante la realización de una procesión que recibe el nombre de estación de penitencia, efectuada en alguna de los días de la Semana Santa. Eso es una cofradía de Semana Santa. Por lo tanto, esos tres elementos nos parecen que son constitutivos de este tipo de cofradía y que tienen, es decir, digamos que tendría una asociación, contemplación de la pasión y muerte e imitación pública del dolor, en unos días concretos que son los de Semana Santa. Esos son los tres componentes básicos y van a hacer su aparición durante el primer cuarto del siglo XVI. Con anterioridad al primer cuarto del siglo XVI no hay cofradía de Semana Santa. Por más que se empeñen los sevillanos en decir que sus cofradías son del siglo XIII, del siglo XIV, del siglo XV, incluso algunas son de antes de que existiera Cristo. Pero no. Ese auge
de esas cofradías, a partir del primer cuarto del siglo XVI, fue de tal calibre y de tal naturaleza que afectó a otras cofradías que no eran de Semana Santa, ni eran de pasión, es decir, que eran de estas culturales que hemos visto, devocionales o de otro tipo, que terminaron por convertirse en cofradías de disciplinas, abandonando por tanto lo que eran las cofradías de gloria, las asociaciones de fieles, el culto a los santos, y que hicieron durante los días de Semana Santa estación de penitencia pública, pero no son cofradías de Semana Santa, porque no han surgido en la imitación a Cristo, sino en otras imitaciones. Lo único que tienen en común es la penitencia pública, ni los fines, ni los orígenes, ni los movimientos. Esa cofradía, así definida, que tiene otras advocaciones y que hace estación de penitencia, también surge en el siglo XVI, pero no son las que nos interesan. Porque las que nos interesan son las que se hermanan para la pasión, muerte de Cristo y autoflagelación u otro tipo de penitencia en un espacio público un día de la Semana Santa. Y esas cofradías surgen en el siglo XVI, en el primer cuarto del siglo XVI, no por casualidad, sino resultado, no son flores exóticas o no se generan por esporas espontáneas que florecen, sino que es necesario, vuelvo a insistir, son laicos, por lo tanto es necesario que exista un contexto que permita su nacimiento. Ese contexto es el contexto bajo medieval. Son del XVI, al igual que las instituciones americanas iniciales son del XVI, pero para poder entenderlas hay que mirar al hombre bajo medieval, al pensamiento de ese hombre bajo medieval. Y siguiendo a mi maestro, el profesor Sánchez Herrero, les defino al hombre bajo medieval. El hombre castellano bajo medieval era religioso y cristiano. La fe cristiana popular era de credulidad absoluta, con lo cual, más que fe, lo que creían era en magia y en creencias absurdas. El hombre medieval era cristiano, pero no sabía nada de doctrina cristiana. El hombre bajo medieval era pecador y seguía pecando, aunque era consciente de su pecado. Tenía una piedad comunitaria y corporativa, tenía una piedad afectiva. La fiesta era, por definición, siempre una fiesta religiosa. No hay fiesta que no sea religiosa dentro del hombre bajo medieval. También tenía una piedad afectiva, exaltada en dos momentos, el nacimiento y la muerte, y eso daba lugar a una piedad popular en el sentido de que esa piedad está viva, no está codificada, definida, terminada, porque esa piedad popular muerta, codificada, definida y terminada es la que provoca Trento, que canoniza, estabiliza y por lo tanto no admite a partir de ese momento ninguna novedad, ninguna espontaneidad, sino que todo está sometido a normas. Esa piedad popular también es litúrgica, ceremonial y ritual, le encanta. No hay contenido religioso, solamente espectáculo. Es una piedad sacramental, le encanta el sacramento y especialmente el de la Eucaristía, pero no comulga. Le encanta el sacramento de la penitencia y de la penitencia pública, pero no se confiesa. En todo caso, lo tenían que hacer una vez al año para no caer en excomunión. Y por tanto era una piedad devocional llena de santos y de devociones particulares de todo tipo y de toda manera, con reliquias y creencias. Como ven ustedes, si esto era lo que tenían que enseñar la doctrina cristiana en otros ámbitos, pues íbamos apañados para que nos enseñaran algo de religiosidad popular, si ellos ni tan siquiera sabían ni doctrina, ni sabían cuáles eran los sacramentos, ni los hacían
y cuando iban a misa los domingos era para ver lo bonito que quedaba la iglesia, con todas las ropas talares puestas y todas las luces encendidas y los acólitos ceriferarios y llevando e iluminando a un crucificado. Ese hombre bajo medieval es el que genera un contexto teológico y devocional unido a unos actos extralitúrgicos que se desarrollan fuera de la liturgia y a unas disciplinas que son las que nos permiten entender cómo nacen estas cofradías. Voy al primero de los contextos, el teológico y devocional. Si las cofradías no nacen por generación espontánea, cosa que creo que estamos de acuerdo, necesitan un clima teológico y devocional propicio. ¿Este cuál es? Pues en la contemplación y devoción de la persona de Jesús podemos trazar una raya que divide esa contemplación y devoción a la persona de Jesús en dos mitades, una mitad antes de inicios del siglo XIII y una segunda mitad que es después de comienzos del siglo XIII. En la primera de las partes, la anterior al siglo XIII, la especulación teológica, la contemplación, la devoción, se fijó más, lo cual no quiere decir que se negara la humanidad de Cristo, se fijó más en la divinidad de Cristo. Es lo que algún autor ha llamado una teología descendente. Es decir, primero se conoce al Cristo o al Jesús Dios para poder entender al Jesús hombre. Pues bien, a partir de comienzos del siglo XIII y en concreto a partir de la vida de San Francisco de Asís, que ya le recuerdo que nunca recibió ninguna orden sagrada, por lo tanto fue laico hasta que se murió, no fue cura, ni presbítero, ni diácono, ni nada que se le parezca, por lo tanto un laico. A partir de San Francisco de Asís se origina un canon en el que la especulación de la contemplación y de la devoción, sin negar para nada la divinidad de Cristo, partía de la humanidad de Jesús. Es lo que ese mismo autor ha denominado una teología ascendente, porque primero se conoce al Cristo hombre y conocido el Cristo hombre uno aspira al conocer al Cristo Dios, por lo tanto a Dios. Así que la humanidad de Jesús completa desde su nacimiento de una mujer, y el culto a la Virgen María va a ir unido a eso, hasta su pasión y muerte sobre la cruz, es el que responde a esa nueva visión de Cristo. Eso da en Sevilla lugar a dos tipos de tontos. Un tonto que es de nacimiento, el que se dedica a montar belenes, y el otro tonto que es de capirote, que es el que sale en Semana Santa. Entonces, como ven ustedes, gracias a San Francisco, pues tenemos en Sevilla tontos de nacimiento y tontos de capirote. Así que el nacimiento y la muerte de Cristo son los elementos clave, y en los dos momentos se encuentra acompañado de una sola persona, su madre. Así que la madre, culto a María, aparece unido. Así que su humanidad, del que nace, del que crece, del que se desarrolla, del que sufre, del que muere, es el que le permite a San Francisco llevar su influencia a lo largo de los siglos XIV y XV y se empieza a contemplar de manera especial por los teólogos, por los contemplativos, por los místicos, por el pueblo en su conjunto, la pasión y muerte dolorosa, acerba, dolorosísima de Jesús. Se estudia y se contemplan por todas las escuelas religiosas y místicas, da igual que sean franciscanos, dominicos, agustinos, cartujos, lo que se ha dado en llamar devotio moderna o devoción moderna, en la cual se encuentran los dolores morales, los espirituales, los internos, la crucifixión, la desnudez, la exaltación, la agonía, el desnudo, el abandono por los propios, el improperio de los adversarios, la muerte, la lanzada, es decir, toda la pasión pormenorizada es lo que exalta el que ese Cristo hombre requiera la atención de otros. Y dentro de ese contexto que se produce en los siglos XIV y XV empiezan a aparecer dos elementos que van a
tener una mayor devoción o contemplación, que son la cruz, la devoción a la vera cruz, a la verdadera cruz, la que hallara Santa Elena en Jerusalén en el 335, que ya es suerte, 335 años después encontrarla, una cruz sola y verdadera, gloriosa y triunfante, que significa la redención, y el otro, la sangre de Cristo, la preciosa sangre de Cristo, que une a los dos elementos que van a conformar el verdadero paso hacia la contemplación de la sangre de Cristo, que son las llagas, el sufrimiento, y también nuevamente lo contemplamos en San Francisco, que también aparece llagado y sufriente, igual que había sido Jesús. Esa sangre no solo es sangre, sino que también es agua, con lo cual ya estamos contemplando que Cristo muere de manera distinta a los demás. A uno le rompen las piernas, a Cristo no, a Cristo se le golpea con la lanza. Así que todo ese momento que simboliza la sangre y el agua es el momento que simboliza los dos sacramentos a los cuales se le une. Uno es la Eucaristía y el otro es el bautismo, en los cuales la sangre y el agua aparecen presentes, y por lo tanto en esos dos momentos, Eucaristía y bautismo, vuelven a reivindicar al Cristo hombre que nace y que muere, que son los dos momentos a los cuales hacía referencia hablando de mis compatriotas. Así que esa influencia de la sangre y del crucificado, que acaban fundiéndose en ese Cristo sufriente en la cruz, son las que van a dar lugar a tal número de imágenes de crucificados que, siendo de papelón, es decir, de cartón, después de haber cruzado el Atlántico, todavía siguen presentes en todas las iglesias de América Latina y siguen presentes en todas las iglesias de España. Porque el número de crucificados que se hicieron fue tal que, aunque se han quemado, se han roto, se han inundado, se han destruido, se han perdido, se han traspapelado, nunca mejor dicho en este caso, pues siguen quedando un número importantísimo de estos crucificados. Esos crucificados, esa sangre, esa cruz, se le suman a lo largo del siglo XIII y al XV, pues otras devociones como las llagas, los clavos, las coronas de espinas, la Verónica con la Santa Faz, el Calvario, las caídas, es decir, todo aquello que se vincula a la pasión de Cristo. Por lo tanto, un contexto teológico que... Segundo, actos extralitúrgicos. La misa, los oficios divinos, no contemplaban la pasión y la muerte de Cristo. Es decir, el día viernes no había Eucaristía porque se estaba de luto, se comulgaba de los preconsagrados, no había misa en el sentido de consagración, por lo tanto no había ningún acto especial. La liturgia era una liturgia muerta. Y como hemos dicho que estos castellanos bajo medievales eran cultuales, pues eso que ellos demandaban por parte de la liturgia y no se les daba, pues se convierte en elemento extralitúrgico. Y se empiezan a hacer representaciones enteras de la pasión que se hacían fuera de la iglesia, en los pórticos, en las plazas contiguas, siguiendo a San Mateo, y está documentado que en la Catedral de Zamora, por ejemplo, se leía toda la pasión, según San Mateo, en el pórtico de la iglesia mientras el público estaba. En otros lugares se hacía el sermón de la pasión, que es el equivalente al sermón que pronunciara Cristo en la última cena. Ese sermón se va a ir complicando y entonces empieza a ser un sermón que, por ejemplo, en el caso de la Catedral de León, en el año 1450, pronunciaba el sermón el obispo y después, fuera de la iglesia siempre, fuera de la iglesia. Y después de la predicación del sermón, pues se iba hacia un crucificado que había, lo cual se desclavaba, se le descendía y se le colocaba en el sepulcro. Un crucificado lógicamente articulado que estaba pensado para todos esos movimientos. De tal manera que tenemos una especie de acto teatral en torno a la pasión fuera del ámbito de la iglesia.
una devoción que la Iglesia no contiene, y después uno disciplinante. Uno disciplinante, es decir, la aparición de la práctica de la disciplina o de la autoflagelación pública son bastante bien conocidas en la península ibérica, porque vienen de la mano de un personaje que es San Vicente Ferrer, que hace unas campañas entre el año 1411 y 1412 en Castilla, y a partir de ahí empiezan a aparecer los flagelantes, porque él daba el pregón y al terminar su sermón, daba su sermón, y al terminar el sermón, pues todos los que habían participado en el sermón iniciaban una procesión autoflagelándose. Él llevaba previstas ya las autoflagelaciones y allí las ponía, y no son bien conocidos porque están recogidos los sermones y han sido muy bien estudiados. Así que desde el año 1411-1412 empieza a ser frecuente el autoflagelarse con motivo de parecerse, acercarse a Dios. Y eso va a dar lugar, todos esos tres elementos, a un conjunto de tipologías de cofradías de Semana Santa. La cofradía primera, pues la que reúne todos los requisitos, la del crucificado. Y normalmente bajo la advocación de la Vera Cruz, excepcionalmente de la sangre de Cristo, aunque también suelen aparecer. Nacen esas cofradías en la segunda mitad o fines del siglo XV. Para el caso de Andalucía se extienden por toda Andalucía, se extienden por toda España. Suelen realizar la procesión de penitencia o la estación de penitencia la noche del jueves al Viernes Santo, y normalmente la cofradía que realizaba esa estación de penitencia no llevaba más que un crucificado pequeño que era portado a mano. Es decir, no hay paso de Semana Santa, no hay elementos, sino es simplemente el crucificado, un tamaño pequeño, porque lo tenían que llevar a mano y eso pesa, acompañado de hermanos de luz que llevan cirios o velas, y hermanos de sangre que se van autodisciplinando, al que en alguna ocasión se le añade una imagen de Nuestra Señora de los Dolores sobre unas parihuelas. Nada de flores, nada de música, nada de adornos, nada de esornos, ni de palios, ni de oros, ni de plata, ni de nada que se le parezca. Segundo grupo, la cofradía del Nazareno. Esas cofradías del Nazareno suelen aparecer vinculadas a una devoción también de la cruz, pero de la cruz de Jerusalén, la Santa Cruz de Jerusalén. Esa cruz que tiene 4 crucecitas pequeñas dentro, eso es la Cruz de Jerusalén. Unida a esa devoción a la Cruz de Jerusalén aparece la devoción al Nazareno. Dan culto, la inmensa mayoría de esas cofradías, a una imagen que lleva una cruz acuesta, que en determinados lugares han recibido nombres especiales. No dejan de ser nazarenos. En el caso de Quito, el nazareno que ustedes conocen lleva la vocación del Gran Poder, que es la misma vocación que lleva el nazareno de Sevilla, pero que en realidad es resultado de una letanía, porque cuando se le pregunta a Cristo dónde está su poder, Cristo dice: este es mi gran poder, y señala la cruz. Es decir, mi gran poder es el poder eximirme de llevar la cruz y llevarla. Esa es mi fuerza o mi poder. De ahí el término es ius is potestas, ¿no? Esta es mi fuerza o esta es mi garante, ¿no? Y ese es mi gran poder, ¿no? Y esas pues fueron difundidas bajo diferentes advocaciones, generando un grupo más pequeño que era Jesús con la cruz cayéndose. Es un nazareno en la caída. Y un caso curioso es el de un Jesús caído, el de Osuna. Lo digo para que vean ustedes cómo todo esto se va transformando. Existía un padre Jesús caído en Osuna, que era el que representaba justamente el momento en el cual Cristo es desatado de la columna después de los azotes y se cae, porque no se aguanta del dolor que tiene. Eso es una imagen vinculada al columna y azote, que es un momento de la pasión. Pero como los nazarenos tenían, digamos, que más predicamento y más actuación, pues aprovechando que estaba caído, pues se le colocó una cruz.
Y entonces es un Jesús caído pero sin cruz, que acaba siendo un nazareno. Esas cofradías de Jesús Nazareno son también del 16, pero se desarrollan sobre todo en la segunda mitad y especialmente son del 17 y del 18. Suelen hacer procesión, igual que las de la Veracruz, en la noche del jueves al Viernes Santo, teniendo normalmente un sermón cantado y de significado. Estas dos aparecen vinculadas después con otras muchas que van a ir surgiendo de momentos de la pasión. En el siglo XVI, la entrada de Jesús en Jerusalén, la borriquita, la pollinica o la burrita, como ustedes quieran, la oración en el huerto, el Jesús cautivo, sagrada columna y azote, coronación de espina o Cristo de la sentencia, ese homo o Jesús presentado al pueblo, que todo eso el nombre recibe, el Cristo de humildad y paciencia, que es el que está sentado después de los azotes, que ya no aguanta más, en un banco, que es quizás la imagen más cercana y la que más predicamento ha tenido en ese momento, es la que se conoce como el Señor de la Justicia, que es ese momento en el cual está sentado, porque ya no se sostiene, después de la flagelación, aparece el Santo Entierro, y empiezan a aparecer dos tipos de cofradías, que aparece la Virgen pero sola, es decir, no es una Virgen que va acompañando a un Cristo, una Virgen que va acompañando a otro tipo de escena, que esa la habíamos visto con la Veracruz, que aparecía la Virgen de los Dolores. En algunos sitios el culto mariano es de tal naturaleza que la pasión se concentra en la Virgen de los Dolores, que aparece sola, con el nombre de los dolores, de las angustias, de la quinta angustia, de la espada, del traspaso, del mayor dolor y traspaso, de la piedad. Todas esas vocaciones puede tener. Es una Virgen que procesiona sola. Y la otra que procesione también sola, y que también es muy común, como ustedes comprenderán, es la soledad. Esa lo hace el sábado. Sale sola, porque ya se han ido los apóstoles, se ha ido todo el mundo, y esa no requiere mayor explicación. Está abandonada. Y ya, excepcionalmente, y en casos muy extremos, aparece un personaje que el Concilio Vaticano II ha intentado imponer y no ha conseguido, que es el resucitado. En la Semana Santa del 16, ni del 17, ni del 18, ni del 19, ni del 20, en el 20 con alguna dificultad, aparece el resucitado, porque la resurrección no es el objeto pasional. La gente no sale a imitar al Cristo resucitado, sale a imitar al Cristo hombre, al Cristo sufriente. El resucitado vuelve a ser Dios, vuelve a ser de esa primera mitad que hemos dicho de antes del siglo XIII. Ya no es un Cristo hombre. Pues sobre eso aparece Trento en el 16. Y todo eso que había surgido de manera natural y de manera más o menos espontánea, resultado de una devoción de laicos, pues va a Trento y lo canoniza. Con dos medidas. Una, el capítulo 10 de la sesión sexta, en el que se habla de cómo se puede salvar el hombre, y si el hombre puede hacer algo por su salvación, es decir, o es Dios el que lo salva, en última instancia el debate sobre la capacidad del hombre de salvarse por sus obras o por sus actos, o está predestinado, el debate con los protestantes, y dice, ¿cómo se puede salvar un hombre? Mortificando los miembros de su carne y presentándolos como armas de la justicia para la santificación por medio de la observancia de los mandamientos de Dios y de la Iglesia. Es decir, primer elemento, la autoflagelación, el daño corporal es un elemento que permite la salvación del hombre. Por lo tanto, los que se autoflagelan, los que participan en cofradías sufrientes, se están salvando, porque están haciendo una obra que permite su salvación. Segundo, la última sesión del concilio, el año 1563, en la cual se resuelve el tema del culto a las imágenes. ¿Son las imágenes objeto de culto o es idolatría? El tema de la iconostasis o de la iconódulos y iconoclastas, ¿qué hay que hacer con las imágenes? Y dicen, igualmente que deben tenerse y conservarse señaladamente en los templos las imágenes de Cristo, de la Virgen Madre de Dios y de los otros santos, y tributándoseles el debido honor y veneración, de manera que por medio de las imágenes que besamos y ante las cuales descubrimos nuestra cabeza y nos posternamos, adoramos a Cristo y veneramos a los santos,
cuya semejanza ostentan aquella. Por tanto, los santos nos ayudan a rezarle a Dios. Enséñense también diligentemente los obispos que por medio de las historias de los misterios de nuestra redención, representadas en pinturas u otras reproducciones, se instruye y confirma el pueblo en el recuerdo y culto constante de los artículos de la fe. Mas si en estas santas y saludables prácticas se hubieran deslizado algunos abusos, el Santo Concilio desea que no sean totalmente abolidos, de suerte que no se exponga imagen alguna de falso dogma. Las que sean imágenes falsas, que se quiten. Las otras, que se usen como catequesis. Con lo cual le cambia el sentido. Ya no es una imagen que procesiona porque alguien quiere imitarla. Es una imagen que procesiona, que se aprovecha, que se procesiona para hacer función catequista, para dar catequesis al pueblo iletrado que no sabe leer, pero que recuerde los pasajes. Y entonces cuando estos pasos, sobre todo los últimos que hemos visto, no tanto el crucificado, el nazareno, sino la oración en el huerto, se empiezan a convertir en pasos de misterio y se empieza a subir gente al paso de misterio, hasta el extremo de que tenemos ya una Santa Cena, ¿no?, con todos los apóstoles, Judas, el camarero y algunos más, o tenemos una presentación ante Anás, en el cual está Anás, está Caifás, está un negro aguantando un libro, 4 romanos que están a la espera en la puerta de que se lo entreguen, 2 mujeres lavando ropa y la figura de Cristo. Es decir, se hace una representación catequista y se sitúa un paso. Ese término, paso de misterio, era lo que se hacía en la Catedral de León, ¿se acuerdan ustedes? Y en la Catedral de Zamora, en la puerta, se leían los pasos, los distintos momentos en los cuales se hacía la ceremonia. Ahora, en vez de leídos, están escenificados. Pues bien, permítanme ustedes algunas reflexiones para terminar, que ya he cumplido sobradamente mi tiempo. La Iglesia, desde el mismo momento de su creación, se define por tener un claro fin proselitista. Es decir, la Iglesia se crea para difundir una buena nueva, que se le instituye el lunes de Pentecostés, y lo que tiene que hacer la Iglesia es establecer los medios, las vías, los caminos, porque es la institución encargada de transmitir un mensaje. Como tal institución encargada de transmitir el mensaje y por lo tanto proselitista, ese carácter proselitista se transmite de forma celular, puesto que son los distintos elementos que conforman el conjunto los que a su vez en competencia con los demás intentan transmitir el mensaje divino, adaptándose a la disparidad de culturas y civilizaciones humanas. Es decir, no es lo mismo predicar en Roma que predicar en la Galia, en el norte de África, que en Siria o que en Atenas. Así que a cada uno de esos sectores habrá que llevarle una manera de predicación, un mensaje unitario, pero unos modos y una selección de ese mensaje distinguido. De tal manera que se produce lo que podríamos llamar una evolución darwiniana de forma de transmitir el mensaje desde los primeros tiempos hasta nuestros días. El mensaje es inamovible, pero la institución no. Y la institución se adapta a los espacios y a los tiempos. Y por tanto, por definición, todo cambio en una sociedad, en una economía, en una mentalidad, genera nuevas actitudes ante la existencia y características de los elementos que se quieren transmitir, de Dios, de los santos, de la Iglesia, de la muerte, del hombre, de la cosmología, que hacen nacer cada cambio económico, cultural, mental o social, un Dios nuevo a los ojos de los hombres. Un Dios que es nuevo, pero es que es tan alejado o cercano a la realidad de Dios como el anterior, porque no es abarcable Dios de ninguna de las maneras. Bien, esa visión que la sociedad demanda de Dios requiere que la jerarquía eclesiástica se adapte a la misma. Y en numerosas ocasiones la jerarquía eclesiástica no se adaptó con la premura suficiente a las demandas del conjunto social. O en ocasiones se adaptó tan rápidamente que se dejó arrastrar por modelos que por modernidad excedían lo que pedía el conjunto social.
tanto en un caso por enquilosamiento como por otro caso por modernidad o excesiva modernidad, la Iglesia no fue capaz de transmitir el mensaje y dejó descontento al conjunto de los fieles, que buscaron vías alternativas, que acabaron confluyendo en unas ocasiones en la herejía y en otras ocasiones en nuevas maneras de ver a Dios que se salían del ámbito de lo eclesiástico, pero que en última instancia, como hizo Trento, acabaron englobados dentro de la materia en eclesiástica. Por lo tanto, aquellas que contaron con apoyo triunfaron y aquellas que no contaron con apoyo fracasaron. Y en numerosas ocasiones, muchas de esas células con el objeto de ganarse el interés y el afecto de los laicos se quedaron solo con la forma y no con el fondo, porque no olvidemos, eran ritualistas, cultualistas y liturgistas, no querían contenidos teológicos, no sabían doctrina cristiana, querían unas manifestaciones de un Dios espontáneo y propio, y muchas veces se les dio por parte de la Iglesia solo un ritual carente de contenido, que reflejaba las nuevas necesidades, pero que no consiguió, por tanto, calar lo suficiente porque era mera y pura fachada. Podemos encontrar crucificados sin devoción al crucificado. Podemos encontrar nazarenos sin devoción al nazareno. Ni tan siquiera por parte de aquellos que potencian esas devociones o esa creencia. Porque todos queremos ser queridos, admirados y consentidos. Y por tanto, eso que es muy natural en el conjunto de los seres humanos, también es muy natural en el conjunto de la Iglesia, compuesta al fin y al cabo por seres humanos. Y eso es lo que ocurre con estas cofradías, que se adaptan, se modifican, se transforman.